Hola, bienvenido y bienvenida a mi podcast. Soy Apolonia Gasparrini y hoy vamos a hablar sobre algo que todos y todas enfrentamos en algún momento de nuestras vidas: el miedo. Ese sentimiento que nos paraliza, nos limita y a veces nos aleja de nuestros sueños más grandes. En este episodio exploraremos qué es el miedo, cómo se origina en nuestro cerebro, qué hormonas lo acompañan, los tipos de miedos más comunes, cómo reconocerlos y 3 tips para enfrentarlos. Si el miedo ha estado frenándote, este episodio es para ti. Comencemos. Entonces, ¿qué es el miedo y por qué surge? Te cuento que el miedo se origina principalmente en el cerebro. Y en la parte del cerebro que se origina es esa glándula llamada la amígdala. El miedo comienza en una pequeña estructura en el cerebro y es como nuestra alarma interna que detecta posibles amenazas y activa la respuesta de lucha, huida o parálisis, o lo que llaman en inglés flight o fight y freeze. Entonces muchas veces este miedo, dependiendo de la situación o tu manera de reaccionar a él, puedes o paralizarte o puedes correr o simplemente puedes pelear, ¿ok? También se habla de que en la corteza prefrontal del cerebro es responsable del razonamiento y la toma de decisiones. Entonces también entra en juego ayudándonos a evaluar si la amenaza es real o es imaginaria cuando vienen estos tipos de miedos, ¿ok? Quería indagar un poco sobre las hormonas que están asociadas al miedo, porque bueno, últimamente he estado como que bastante analizando y estudiando el cerebro, diferentes tipos de hormonas que generamos para diferentes cosas, también relacionado porque he estado haciendo una meditación del doctor Joe Dispenza, que es enviar desde la glándula pituitaria, hacer todas las hormonas que necesitamos para los diferentes centros energéticos. Entonces he estado como que un poquito curiosa en cuanto a esto y dije, bueno, ahorita que vamos a hablar del miedo, también quiero saber, por ejemplo, qué tipos de hormonas se asocian al miedo. Y bueno, tenemos la de adrenalina y el cortisol. Cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo libera adrenalina y cortisol, conocidas como las hormonas del estrés. Estas nos preparan para reaccionar rápidamente, aumentando nuestra frecuencia cardíaca y enviando más sangre a los músculos. ¿Por qué? Porque es como corre, huye. Aquí hay siempre nuestro instinto de sobrevivencia, nuestro instinto de cuando en las cavernas escuchábamos por ahí merodeando algún tipo de depredador, pues era como que el cerebro se activaba, bastante sangre a los músculos y corre, huye para que puedas salvarte. Entonces, ese instinto de sobrevivencia aún lo tenemos presente, aunque muchas veces no lo necesitemos, nuestro cerebro sigue reaccionando de la misma manera. Entonces, por eso a veces sentimos miedos y sentimos que el corazón se nos va a salir y entramos hasta a veces como un poco de pánico, porque es como, o sea, todo lo que está pasando en tu cerebro y en tu cuerpo, biológicamente es difícil de manejar por afuera, aunque por afuera todo esté tranquilo y normal. Y resulta que cuando estamos expuestos a este tipo de miedo constante, tiene un impacto prolongado. Si el miedo se mantiene por mucho tiempo, estas hormonas pueden causar agotamiento físico y mental, lo que afecta nuestra salud emocional. Y esto es muy importante. Muchas veces estamos en situaciones, bueno, los que somos SASI, sobrevivientes de abuso, obviamente estuvimos mucho tiempo expuestos a estos momentos de miedo, porque cuando ocurría el abuso, obviamente cuando eres niño y no entiendes, bueno, adulto también, si es un abuso entras en estrés, pero sobre todo cuando eres niño que no entiendes la situación, pues obviamente estás en un estrés constante porque estás miedo, ves a la persona, tu cuerpo empieza a reaccionar de manera con estrés, con ansiedad. Puedes no entender qué está pasando en tu cuerpo, pero tu cerebro sí. Entonces, en ese momento, obviamente, estamos expuestos a muchos momentos de miedo y de estrés, y que muchas veces, yo siempre bromeo un poco, que siempre digo que mi amígdala está totalmente dañada.
ya no bromeo con eso porque, bueno, estoy manifestando de que todo mi cerebro funciona al 100%, pero siempre digo que mi amígdala está súper dañada por los 20 años de abuso que estuve expuesta. Entonces, pero no es mentira, es verdad, es una realidad que por estar bajo tantos años sobre este miedo y estrés, pues obviamente afecta unas partes de tu cuerpo y está este tipo de agotamiento físico y mental y obviamente afecta nuestra salud emocional y por eso mismo es que muchas veces las personas caemos en depresión y tenemos cualquier otro tipo de enfermedad relacionada a la salud mental por consecuencia de esto, ¿ok? Te quería también comentar que estoy investigando como los tipos de miedo y cómo reconocerlos. Entonces esto es bien importante si quieres tomar papel y lápiz. Si sientes que eres una persona que vive constantemente con miedo, bueno, aquí te voy a decir un poco que puedes identificar los tipos de miedo y cómo reconocerlos, ¿ok? Entonces tenemos el miedo real, ¿ok? Es el miedo que surge de una amenaza inmediata y concreta. O sea, por ejemplo, vas caminando por la calle y viene una persona con una pistola a robarte el teléfono. El miedo es real, no me lo estoy inventando en mi cabeza, la persona me viene a robar el teléfono. Entonces, este tipo de miedo, obviamente lo puedes reconocer fácilmente y si no lo logras reconocer, a pesar de que es algo muy físico, muy real, te puedes preguntar, ¿esta situación representa un riesgo inmediato para mi seguridad o bienestar? O sea, empiezas a ver que viene una persona como con una pistola y ya empiezas a entrar en pánico. Entonces, ¿esta situación representa un riesgo inmediato para mi seguridad o bienestar? Bueno, yo diría que sí, ¿no? Es un poquito obvio de que ya la persona viene con su arma a atacarnos, entonces ahí uno necesita accionar y ahí es donde nos sirve nuestro mecanismo de defensa de los años de las cavernas, donde corre, el corazón bombea más sangre y bueno, trata de ponerte en un lugar a salvo, ¿ok? El segundo miedo, el miedo irracional, ¿ok? Es un miedo desproporcionado o infundado frente a una situación que no representa un peligro real. Por ejemplo, el miedo a hablar en público aunque no haya un riesgo físico, ¿ok? Esto es, wow, súper importante. Bueno, y detrás de eso hay mucha cosa porque, como yo le comentaba en capítulos anteriores, yo, por ejemplo, por lo que me pasó con el tema del abuso, yo no quería ser vista. Incluso hasta que me cantaran cumpleaños, ser centro de atención para mí era horrible. Entonces, imaginarme tener que hablar en público, tener que hacer una exposición en la escuela o cosas así, a mí me aterraba. Hacer una presentación de baile, o sea, me entraba mucha ansiedad. Entonces, es un miedo irracional. ¿Por qué? Porque yo al pararme a hablar en la exposición de la escuela o hablando aquí mismo para ustedes, no hay ningún riesgo realmente, digamos, físico, o sea, no va a pasar nada. Pero por algún trauma anterior, algún trauma que haya pasado en tu vida, seguramente activa este miedo irracional por alguna experiencia pasada, ¿ok? ¿Cómo puedo identificarlo? Bueno, lo que puedes hacer es que en este tipo de miedos, porque son basados en suposiciones, puedes preguntarte qué evidencia tengo de que algo malo sucederá. O sea, ¿cuántas veces me he parado yo a hablar en frente de mis compañeros? ¿Y cuántas veces realmente me ha pasado algo? ¿Me mataron o me pegaron? No, ¿verdad? Lo que más puede hacer es que te puede traer un tipo de trauma si hubo algún tipo de bullying, pero esa es otra cosa. El miedo es porque si tu vida está en peligro, y tu vida no está en peligro, está tu ego en peligro, pero no tu vida, ¿ok? El tercero, miedo aprendido. Wow. Estos son miedos que adquirimos a través de experiencias pasadas o enseñanzas, un poco relacionado con el irracional, ¿no? Porque si ya yo me paré, hice la exposición y me hicieron bullying, obviamente si me toca otra vez hacerlo es como, ok, va a volver a venir esto, mi cabeza va a empezar a caer en bucles, va a volver a pasar lo mismo, o capaz lo hiciste en la escuela cuando eras niño y te tocó hacerlo después en tu trabajo, pero rápidamente eres llevado a través de tu mente a este miedo aprendido porque, ay, cuando estaba en la escuela me hicieron bullying, entonces seguramente en el trabajo va a pasar lo mismo. Entonces estos son los tipos de miedo que son miedos aprendidos, ¿ok? Otro ejemplo podría ser que
tener miedo a fallar porque te dijeron que no eras lo suficientemente buena. Obviamente, no sé, hiciste un dibujo cuando eras niña y nadie le prestó atención o hasta tus padres se pudieran haber burlado, esto puede suceder. Y después, no sé, estudiaste arte, quieres estudiar arte, pero no eres capaz de ni siquiera apuntarte en la universidad y tienes obras maestras guardadas en tu cajón de tu habitación y no se las enseñas a nadie simplemente para no volver a pasar por ese miedo y ese estrés que tuviste cuando te hicieron bullying, por ejemplo, ¿no? Otra forma de reconocerlo es reflexiona si este miedo proviene de tu propia experiencia o si fue inculcado por alguien más. Esto es muy importante porque también es el miedo a la oscuridad. Yo diría que este miedo a la oscuridad es un miedo aprendido. Todo el mundo te lo hace saber, ¿no? Que en la oscuridad puede pasar cosas, pero realmente pasan cosas, no. O sea, a veces puedes caminar con la casa toda sin luz y no va a pasar nada, pero obviamente ya sea o porque tuviste una experiencia o porque te lo infundaron. Entonces el miedo a la oscuridad, yo diría que el 90% es infundado y por eso es la reflexión de realmente piensa, tengo miedo a la oscuridad, ¿es porque me lo han contado o porque a mí me pasó algo? Miedo al cambio. Este es el miedo número 1 de todos los adultos. Los niños también, pero ellos suelen adaptarse mucho más rápido. ¿Tienen miedo al cambio? Sí. Hacen el cambio, bueno, a veces yo creo que ni siquiera tienen opción. Por ejemplo, nuestros hijos que han, por decisiones que hemos tomado como padres, han cambiado de escuelas un par de veces. Entonces, obviamente, siempre cuando iba a haber ese cambio, Fabio y Irene, que son los más grandes, nos decían que les tenían miedo al cambio, no, tenían miedo de irse a la escuela y era un poco relacionado al miedo al cambio. Pero una vez ahí ya se adaptaban. En cambio, los adultos es que ni siquiera lo pensamos, ni siquiera lo consideramos en la vida, aunque sea que lo necesitemos, aunque veamos realmente que necesitamos ese cambio, necesitamos hacer ese cambio de coche, ese cambio de casa, ese cambio de trabajo, ese cambio de amistades, de pareja, de país, o sea, ese cambio de look, o sea, tenemos tanto apego a tantas cosas, incluso físicamente, que no somos capaces de dar ese paso. Entonces yo diría que el miedo número 1 para todos los adultos es el miedo al cambio. No todos somos así, pero muchas personas que sí les cuesta muchísimo. O sea, por ejemplo, les puedo contar un poco. Mi hermano y yo nos llevamos 5 años de diferencia. Yo ya no sé cuántas veces me he mudado y he cambiado de países y mi hermano cuando salió de Venezuela y le costó tomar esa decisión de salir de Venezuela y venirse a Inglaterra y aquí pasó yo creo que casi 15 años antes de volver a tomar la decisión de moverse de país. Cambio yo, bueno, Venezuela, Inglaterra, Inglaterra, Venezuela, Venezuela, Chile, Chile, Inglaterra, Inglaterra, España, España, Inglaterra. Bueno, ese es otro tema que yo creo que tengo una misión muy importante en este país porque ya he regresado 3 veces, pero a mí no me importa este tipo de cambios y cambio de trabajo y cambio de look y no sé, hace 2 años tenía el pelo mucho más largo y tenía las puntas pintadas de amarillo, me eché rosado, o sea, ese tipo de cambios yo no le tengo miedo, soy como muy aventurera, pero mi hermano sí. Entonces, este miedo surge al enfrentar algo nuevo o desconocido, como cambiar de trabajo o mudarte a otro país, que les comentaba. Sobre todo el mudarse de país para muchas personas es un tema muy grande. Sabemos todo lo que a los venezolanos les ha tocado pasar, acomodar y reinventarse la vida moviéndose de países, sobre todo muchos nos hemos mudado a países que ni siquiera es nuestra lengua materna, entonces hay mucho de qué reinventarse y unos los llevamos bien y otros los llevamos con mucho más pesadez. Entonces esa facilidad de ser camuflajeable no la tenemos todo. Es algo que se puede aprender, sí, hay que tener la disposición, hay que hacer mucho trabajo interno, mucho conocimiento, mucho aceptar y mucho dejar el ego a un lado para poder conectar realmente con la tierra donde estás viviendo nuevamente, sin dejar a un lado las raíces que tienes y abrirte a las oportunidades y a lo que la nueva tierra o el nuevo país te está ofreciendo.
¿Cómo puedes reconocerlo? Bueno, nota si este miedo aparece cuando sales de tu zona de confort o enfrentas algo incierto. Por ejemplo, te vas a cambiar de trabajo y solo el hecho de pensar, de buscar trabajo, de imaginarte trabajando en otra compañía, ya eso te genera un poco de ansiedad, de estrés. Bueno, tienes mucho miedo al cambio, ¿ok? Y el último, pero no el menos importante, yo diría que también va de la mano con el miedo al cambio. Y es muy triste que lo tengamos porque obviamente esto nos corta la abundancia plena en todos los sentidos, es el miedo al éxito o fracaso. Y esto no lo había visto sino hasta hace un par de años, donde, uno cuando está comenzando y siendo emprendedor y queriendo hacer su propio negocio, siempre vienen este tipo de miedo, pero siempre uno se preocupa el miedo de, ¿y si no vendo? ¿Y si nadie me compra el programa? ¿O si nadie hace sesiones conmigo? Uno siempre tiene ese miedo si nadie viene, ¿no? Pero realmente detrás de eso, detrás de ese miedo de que si nadie viene, está este miedo al éxito. O sea, no estamos preparados, o sea, le tenemos miedo a esa grandeza porque, bueno, de una u otra manera también nos han infundido de que no debemos ser avariciosos, de que debemos, sobre todo nuestra cultura latinoamericana y no sé, quizás un poco la cultura venezolana es como que con lo justo es suficiente, o también me imagino un poco tu ambiente familiar. No sé si lo comentaba antes, mi familia ha sido familia humilde, mi padre emigró de Italia después de la Segunda Guerra Mundial a Venezuela, y se hizo desde abajo, digamos, y mi mamá también por circunstancias de la vida en su momento no pudo hacer una carrera profesional y por ende también estuvo haciendo trabajos un poco como de secretaria o encargadas de tienda. No es un trabajo como, digamos, de la universidad, que eran más remunerados. Entonces yo vengo de familia muy humilde y entonces muchas veces ese miedo a la abundancia, ese miedo a tener todas las necesidades totalmente llenas, pero a plenitud, no a lo poquito, a lo agarrado, es un miedo infundado y está en mi árbol. De hecho, mi mamá me contó no hace mucho que mi abuela decía que no debemos ser avariciosos, o sea, que no debemos necesitar de más de lo que uno, si tú usas, no sé, tú te comes 2 panes a la semana, no necesitas comprar 3, pero bueno, quizás me como 2 porque estoy 2 días más sin querer, aguantándome las ganas de comprar 2 panes. No es que 2 sean suficientes, es que me he estado restringiendo, tampoco es que hay que ser botarata, pero este tema de la grandeza, la abundancia y el éxito muchas veces está muy metido en nuestro árbol genealógico. Entonces este miedo aparece cuando te acercas a tus metas o cuando temes no lograrlas, ¿ok? Porque es miedo al éxito o al fracaso. Entonces al fracaso creo que casi todos siempre estamos preparados. Siempre pensamos, ok, si no me compran, si mi proyecto no anda, siempre nos enfocamos esa energía del fracaso, pero nunca nos enfocamos en el éxito. Y a veces cuando estamos a punto de alcanzar nuestras metas, nos autosaboteamos para no llegar ahí a ese éxito porque le tenemos un miedo inmenso y ni siquiera lo tenemos consciente. Entonces es muy importante verlo y tomarlo en cuenta y que sepas que ambos miedos son igual de paralizantes, ¿ok? ¿Cómo podrías reconocerlo? Quizás pregúntate qué pensamientos aparecen cuando pienso en alcanzar o no mis metas, ¿ok? ¿Qué pensamientos aparecen cuando pienso en alcanzar o no mis metas? Y esto es súper importante. O sea, Apolonia, imagínate, ¿qué sentimientos aparecen cuando me imagino dando mi charla TED? Porque ese es mi gran sueño. Bueno, yo ahorita en este momento me da mucha felicidad y me dan ganas de llorar. No me siento paralizada. ¿Por qué? Porque estoy ahorita conectada a ese éxito. He estado, bueno, meditándolo, soñándolo, visualizándolo por mucho tiempo, entonces ahorita no me da miedo. Pero si me hubieses preguntado quizás hace un año atrás, Apolonia, ¿qué sientes? ¿O qué sentimientos vienen al imaginarte dar una charla TED? Te voy a decir, me quedo paralizada, qué miedo, yo no soy capaz, bla, bla, bla. No, ya no, yo soy capaz, yo soy preparada y la oportunidad está viajando hacia mí en este momento y llegará en el momento indicado, así que estoy aquí esperándola.
Así que es muy importante reconocer esto, sobre todo lo de tener miedo al éxito, ¿ok? Unos tips para enfrentar el miedo, y te lo quiero dejar hoy porque hoy estoy grabando justamente hoy 24 de diciembre y esto va a salir hoy. En esta víspera de Navidad y de Año Nuevo, bueno, es importante que comiences a ser más valiente y darte la oportunidad de vivir la vida plena que siempre has merecido, y muchas veces el miedo te paraliza. Entonces, de hecho, yo tengo en mi nevera un papelito donde había hecho un entrenamiento para correr 10K de aquí a marzo, y a lo último este papel me dice, y estaba simplemente, cuando lo iba a imprimir, decía: haz todos los días algo que te dé miedo. Y esto es súper, me voló la cabeza la primera vez que lo leí. Y de hecho, después, bueno, por cosas de la vida conocí a una persona, bueno, por las redes sociales, que se llama Michelle Poler, que ella hizo 100 días without fear, si no me equivoco se llama su proyecto. Esto fue hace como 10 años y ella es una de mis ejemplos a seguir porque ella da charlas y yo digo, bueno, hizo una charla TED y yo digo, bueno, ese es mi sueño y la sigo y la admiro mucho. Entonces te recomiendo que te des una vuelta por su canal de YouTube también. Ahí vas a conseguir un poco de los 100 retos que hizo cada día para enfrentar sus miedos. Y después obviamente hace la conclusión y comenta qué sacó de allí. Y es súper bueno. Entonces haz todos los días algo que te dé miedo. Pero también te voy a dar 3 tips que te sirven para enfrentarlos en esos momentos donde no sabes cómo manejarlo, ¿ok? Lo primero es: reconoce y nombra tu miedo. Este es el primer paso para enfrentar, el primer paso para enfrentar el miedo es identificarlo, ¿ok? Dale un nombre y comprende de dónde viene. Esto es importante. Entonces, arriba vimos los tipos de miedos. Entonces, es un miedo infundido, es un miedo, perdón, real, es un miedo irreal. Entonces, primero lo que tienes que hacer es comprender de dónde viene. Y el ejercicio que te comparto para que puedas comenzar a enfrentar este miedo es: escribe tus miedos y clasifícalos según los tipos que mencionamos, ¿ok? Entonces, miedo a hablar en público, esto es un miedo irracional o es un miedo infundido, dependiendo de tu experiencia, obviamente. Miedo a la oscuridad, es un miedo irracional, es un miedo infundido, ¿qué hay ahí? Miedo a cambiarme de trabajo, ¿qué pasó? Es un miedo al fracaso, un miedo al éxito. Entonces, lo que ya hablamos anteriormente, primero escribe todos tus miedos y después al lado le puedes colocar qué tipo de miedo es según lo que ya hablamos anteriormente. Esto te va a ayudar a que los entiendas un poco mejor, ¿ok? El primer paso fue reconocerlo y nombrarlo. El segundo sería: calma tu cuerpo y mente. Y esto es súper importante porque, como les dije, nuestro cerebro tiene ese mecanismo de defensa de corre o pelea o te quedas paralizado. Entonces muchas veces lo vamos a necesitar. Sí, si veo que alguien viene con una pistola, viene disparando, obviamente necesito mucha sangre en mis músculos para salir corriendo. Pero si es un tema de que es algo que está en mi cabeza y no es real, es muy importante que calmemos nuestro cuerpo y mente, ¿ok? Entonces, cuando sientas miedo, tu cuerpo entra en alerta. Así que te recomiendo que respires profundamente y esto te puede ayudar a recuperar la calma y la claridad. Simplemente tomas una respiración profunda en 4 tiempos, lo aguantas por 3 segundos, después botas otra vez y siempre lo que yo hago cuando, por ejemplo, me vienen pensamientos como fatalistas, me pongo la mano al corazón y digo, todo está bien. O sea, me traigo el presente, porque entonces, o sea, a veces cuando voy a salir con el carro empiezo a pensar cosas de accidente y no, me traigo el momento, todo está bien. Y bueno, como yo creo en mis arcángeles, me encomiendo a San Miguel que me lleve y me traiga así con bien. Siempre le pido eso. Y es importante hacerlo, por lo menos este ejercicio de inhalar y exhalar 3 veces, hasta que tú ya sientas que tu cuerpo y tu mente empiezan a calmarse, ¿ok? Y el tercero sería: toma pequeñas acciones. Porque
¿De qué me sirve identificarlos? ¿De qué me sirve calmarme? Si después, dentro de 5 días que vuelve a pasar una situación similar, ¡pam!, vuelve a sentirme este tipo de miedo. Y recordemos que no nos hace bien para nuestra salud mental, porque si vivimos en este constante estrés, nos perjudica, ¿ok? Entonces, después que lo identifico, después que logro calmarme, debo tomar una acción pequeña, ¿ok? Porque el miedo pierde poder cuando actúas, incluso si es un paso pequeño. Enfrentar el miedo gradualmente construye tu confianza, y eso es súper importante. Pongamos un ejemplo otra vez de la oscuridad. No voy a caminar por toda la casa a oscuras, pero quizás de mi cuarto al baño puedo ir sin prender la luz. Y eso es un pequeño paso, ¿me entiendes? Eso, y un pequeño ejemplo. Camino o corro, como tú lo prefieras, del cuarto al baño, y caminaste ese trayecto sin luz. Cuando llegas al baño te sientes victorioso porque, lo logré. Y después la segunda noche puedes volverlo a hacer y capaz vas a correr menos más duro. Y así poco a poco vas entrenando tu cerebro de que eso es una zona segura, que no hay que imaginarnos miedos irreales y que puedo caminar de mi cuarto al baño sin prender la luz y no va a pasar nada, ¿ok? Ese es como que un pequeño ejemplo de un ejercicio. Pero tenemos que reentrenar a nuestra mente. Si por traumas o por miedos infundidos escuchados, nuestra mente se amoldó a eso, nosotros tenemos el hermoso poder de remoldar la mente. Entonces, haciendo estas pequeñas acciones, le vamos diciendo, mira mente, tranquila, podemos caminar a la oscuridad y no pasa nada. Quizás después te atreves a caminar desde tu cuarto a la sala, si es un apartamento, o bajas y subes las escaleras sin ningún problema. Poco a poco, paso a paso, puedes ir haciendo como retos más grandes. Y le vas diciendo a la mente, todo está bien, mira que no pasa nada. O cuando vas a hacer una exposición, no te vas a hacer una exposición de 1 hora en la primera vez, seguramente haces 10 minutos y, viste, no pasó nada. Y quizás hasta tienes un inmenso impacto en las demás personas y te lo van a agradecer, y eso te va a hacer sentir con más seguridad, y le puedes decir a la mente, high five, lo hicimos súper bien. ¿Ok? Así que, bueno, quería comentarte que no vemos el miedo como algo negativo. Recordemos que el miedo es un maestro y no es un enemigo, ¿ok? Él te va a mostrar dónde estás creciendo y qué parte de ti necesita más amor y atención. Es normal sentirlo, pero no permitas que te detenga, y esto es súper importante. No dejes que te detenga, o si te detuvo por ese momento, toma después pequeñas acciones para que si vuelve a pasar, puedas avanzar, ¿ok? Recuerda que cada paso que das hacia tus metas, incluso con miedo, es un paso hacia tu mejor versión. Esto es todo lo que tengo para comentarles el día de hoy. Como les digo, hoy es 24 de diciembre, así que, bueno, el que esté viendo este programa, le deseo una súper víspera de Navidad. Si lo estás pasando en familia, si lo estás pasando solo, recuerda que no necesitas, estás rodeado de personas para sentirte bien. Tú también puedes crear tu espacio seguro y tu espacio de digamos, de goce y de celebración. Yo he pasado ya 17 años fuera de casa, y no pasarla en Navidad con mi madre y toda mi familia en Venezuela, pero eso no quiere decir que yo no pueda hacer lo mejor del día de hoy. Y obviamente hoy ya yo tengo mi propia familia, pero antes no estaba, y yo lo que hacía, o la pasaba sola, igualito lo disfrutaba, o me unía a algún plan de otras personas. Pero que estés afuera no quiere decir que necesites pasarlo triste o pasarlo solo, o simplemente si tu manera de celebrarlo es acostarte a ver películas o acostarte a dormir, hazlo, no te sientas mal, sigue tu instinto, sigue tu corazón, que es el que te va a guiar para tu bienestar, y no prestes mucha atención a lo que dicen los demás, ¿ok? Y para cerrar el tema del miedo, quiero que pienses en un miedo que te ha estado frenando, ¿verdad? Y ya que vamos a hacer va a comenzar un nuevo año dentro de una semana, escribe ese miedo, clasifícalo y define un pequeño paso que puedas dar hoy. Quizás si hoy estás sola o solo, quizás esta es una tarea que puedas hacerlo tú mismo escuchando música y identificar ese miedo y decir, ok, ya,
desde mañana, desde el 1 de enero, cuando quieras. También ponle fecha para que no dilates, porque tener ese miedo al éxito puede hacer que dilates las cosas. Entonces ponle fecha para que puedas empezar a dar ese pequeño paso. Y bueno, y si logras hacer esto, compártelo conmigo o con alguien más de tu confianza, porque recuerda siempre que no estás sola ni solo en este camino, ¿ok? Así que, bueno, hoy exploramos cómo se origina el miedo en el cerebro, las hormonas que lo acompañan y los tipos de miedos más comunes y cómo conocerlos, y compartimos 3 herramientas súper importantes para enfrentarlo: reconocerlo, calmarlo y actuar con pequeños pasos. Muy, muy importante. Así que si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y como les dije nuevamente, feliz Navidad, felices fiestas, feliz día para ti, como lo quieras pasar, como lo quieras gozar o como lo quieras interpretar. Lo importante es que busques tu bienestar, así sea que necesites estar solo, sola, o necesites estar rodeado de gente. Recuerda que solo tú puedes hacer el cambio en ti, y no, la responsabilidad es tuya y no de los demás. Así que feliz Navidad 2024 y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí.